Dios les bendiga esta nueva mañana que aquí estamos. Gracias a Dios por su gracia y por su misericordia. A Jesucristo sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Y hoy vamos a predicar la palabra del Señor. Todo brujo, todo hechicero, todo engañador, todos los que obran para las tinieblas, toda maldición contra este lugar es cancelada en el nombre de Jesús de Nazaret. Y vamos a hablar en esta mañana sobre el libro de Josué. En el libro de Josué, cuando inicia, se están preparando para la conquista de la tierra prometida. Se necesita una preparación. Y entonces Dios le da algunos consejos al pueblo para que esté listo para la conquista. Y a veces nos ponemos a pensar en este punto. Necesitamos prepararnos para la conquista. Y dice la palabra del Señor, Josué, capítulo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Moisés había sido un gran líder, había liderado al pueblo durante los 40 años del desierto. Por una desobediencia, Dios le dijo que no iba a entrar en la tierra prometida. Y entonces queda Josué como líder. Josué, y Dios le dice: levántate y pasa este Jordán. El Jordán era un río muy grande, profundo, que humanamente no lo podían pasar, pero como Dios era el que iba dirigiendo, la Escritura dice que se abrieron las aguas y el pueblo pasó, como una evidencia que Dios estaba dando que Él estaba en control de todo. La tierra ya había sido dada, pero ahora tenían que conquistarla. Hay algo que Dios te ha dado, pero que tienes que conquistarlo. Y te voy a decir algo también. Antes de esto, el pueblo fue a librar una batalla en pecado y no pudo prevalecer contra sus enemigos. Fue vencido el pueblo de Israel por unos pocos hombres, porque Dios no estaba con ellos. Cuando tú quieras librar una batalla en tu vida, pero no estás alineado con Dios, es muy difícil que puedas vencer. No lo vas a poder lograr. Pero si tú pones tu vida en manos de Dios, te preparas para la conquista, la victoria está garantizada por medio de Jesucristo, porque Él es el único y verdadero Salvador. Él es el vencedor. Entonces dice: yo os he entregado, tal como lo dijo Moisés, todos los lugares que pisen la planta de vuestros pies. Es una promesa que Dios dio al pueblo de Israel. Esas ciudades eran para el pueblo de Israel, dadas por Dios. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el mar grande, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Yo no sé por qué andan peleando con el pueblo de Israel si es una tierra que Dios les dio. Dios les dio la tierra. Y dice: nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Ahí está la promesa del Señor sobre Josué, pero también sobre el pueblo de Israel, y también sobre su pueblo en este día, sobre la iglesia, el pueblo
que ha recibido a Cristo como Salvador. Esa es la promesa que tenemos en este tiempo también para nosotros. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra que juré a tus padres. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y aquí Dios le está diciendo que tiene que esforzarse. Y eso es algo que a veces lo aplicamos en algunas áreas, pero no lo aplicamos en otras. Esfuérzate y sé valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés le había dado. Dios le da la tierra, pero le dice que tienen que cuidar de poner por obra toda la ley y esforzarse. Ahora, el esforzarse no es tan difícil de entender. Esforzarse no es difícil de entender. Si usted le dice a una persona, bueno, va a empezar a trabajar, tiene que estar aquí a las 5 de la mañana, la gente lo hace. Esa parte, yo creo que a la mayoría de la gente que es trabajadora no le cuesta. Pero la parte donde dice, cuidar de guardar toda la ley que mi siervo Moisés os ha dado en este tiempo, lo que Dios nos está diciendo, cuídate de obedecer la palabra de Dios. Obedece la palabra de Dios. Ahí es donde fallamos. Y si fallamos ahí, estamos fallando en el punto más importante. El punto más importante, obedecer los mandamientos del Señor. Obedecer a la palabra de Dios. Ponerla por obra. Esa parte, ahí es donde estamos fallando. Y el llamado en esta mañana es a buscar al Señor, a poner por obra su palabra, a obedecer sus mandamientos. Y entonces vamos a poder conquistar la tierra que Dios ya nos ha dado. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y aquí viene un secreto para el verdadero éxito de cualquier persona. Josué 1:8, que no se le olvide, apréndaselo de memoria. Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Busquemos del Señor antes de que sea demasiado tarde. Pongamos esta palabra en nuestro corazón. Dice que de día y de noche meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y después viene muy famoso Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dios ya había librado al pueblo de Israel de Egipto. Ya había mostrado sus juicios
sus plagas, sus maravillas con Israel sobre el pueblo de Egipto. Habían estado 40 años en el desierto por desobedientes. Y ahora Dios le ha dado la tierra, es el momento de la conquista y la instrucción es muy clara. Obedece. Bueno, continuamos predicando en esta mañana. Dios le ama, Dios quiere hablar a su vida. Si usted pone atención a la palabra de Dios, será bendecido, porque Dios le ama. No se trata de nosotros, no hay mérito en nosotros, los méritos son de Cristo. La gloria, la honra y la alabanza sean a Jesucristo por los siglos de los siglos. Y vamos a hablar aquí en Marcos, capítulo 8. Jesús anuncia su muerte. Comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, ser muerto y resucitar después de 3 días. Dice que Jesús le estaba enseñando eso ahí a sus discípulos. Y es lo que quiero compartir en esta mañana. Jesús tenía que morir por nosotros. Y ya estaba profetizado que iba a estar 3 días. Y al 3er día iba a resucitar. Por eso es que la señal del profeta Jonás es una señal que apunta a Jesucristo. Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. Así estaría Jesús en el corazón de la tierra. Esto les decía claramente. Entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirlo. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciéndole: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y esto, hay cosas que parecen buenas, parecen muy bonitas, como en el caso este que Pedro le estaba diciendo: no vayas a la cruz, no muera. Pero eso no estaba acorde a la voluntad de Dios. Era un plan del enemigo para que no fuera a la cruz. Y Jesús le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque puede ser que una persona sea influenciada por demonios y a veces hasta poseída, como el endemoniado Gadareno, y entonces se ponen a hablar locura. No tenemos que ir tan lejos en este tiempo. ¿Cuántos de ustedes no han visto esos videos de los jóvenes que dicen que son perros, que son gatos, que son monos? Gente que está poseída por demonios. Y entonces, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. La única manera que usted puede salvar su vida es por el Evangelio de Jesucristo, que trae vida. Porque ¿de qué le aprovechará al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿De qué le sirve tener toda la riqueza, todas las conexiones, todo, si al final pierde su alma? No vale la pena. Dios le ama. Dios quiere tu salvación. La única forma de salvar tu vida es por medio de la palabra, por medio del Evangelio. Seguimos leyendo. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Por tanto, el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles.
Y esto es algo muy importante. No podemos negar a Cristo. Pedro dijo, no podemos negar lo que hemos visto y oído. Por eso es que venimos a predicar, porque la palabra dice que no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso predicamos a Cristo, porque Dios le ama. Dios lo conoce por nombre, su pasado, su presente y su futuro. Dios te da una tierra para conquistar, pero como ya te dije antes, necesitas obediencia a la palabra de Dios y esforzarte y ser valiente. Necesitas eso. También les dijo, de cierto os digo que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto que el reino de Dios ha venido con poder. Está cercana la venida de Cristo, no sabemos cuándo, pero mucha gente coincide que estamos en el tiempo final y que somos la última generación. Mucha gente no gustará la muerte hasta que venga el Hijo del Hombre. Necesitamos creer en Cristo, buscar de Él, entregar nuestra vida a Jesucristo. Hay gente que cree, no, es que yo no voy a entregar la vida a Cristo porque eso es muy aburrido. Pero no, se equivoca, es emocionante. Y eso no quiere decir que usted no trabaje. Claro que usted puede trabajar. Claro que puede tener su familia. Dios va a guardar su familia. No es que sea aburrido, es que tiene que esforzarse y ser valiente. Ser valiente. Dios le ama, Dios quiere su salvación. Dios envió a su Hijo para que en Él tengamos salvación. Pero tenemos que dejar ese yo, dejar esa vanidad personal, el orgullo, y buscar las cosas de arriba, no las de la tierra, que perecen. Damos gracias en esta mañana porque la palabra del Señor ha sido anunciada. La palabra nunca regresa vacía. Y sé que para el que está oyendo, Dios le está hablando. Dios quiere que tomes la decisión. Como le digo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y seas muy valiente. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Vamos a poner otra alabanza. Un sueño y sentía que me tapaban la boca para que no hablase. No querían que hablara, pero voy a seguir hablando, porque estoy hablando de la palabra de Dios. Amén. Entonces dice, muertos al pecado. Aleluya. ¿Qué? Pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto al pecado, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos,
ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Somos siervos de la justicia, entonces, cuando somos muertos al pecado. Amén. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestros frutos la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y hablando así del pecado, también quisiera hablarle del perdón. Cristo, al morir en la cruz del Calvario, nos perdonó de nuestros pecados, de todos tus pecados, de todos nuestros pecados, los ocultos y los no ocultos, porque sabemos que tenemos pecados ocultos, los cuales nadie ve, pero Dios sí los ve. Y Dios nos va a juzgar a nosotros por nuestros pecados ocultos y los que no son ocultos. La mentira es un pecado oculto. La pornografía es un pecado oculto. Y a veces nosotros creemos que no nos ve nadie, pero Dios sí nos ve. Y aún así, el pecado oculto sale a la luz. Y es ahí cuando sentimos vergüenza por lo que hacíamos en lo oculto. Pero Dios en su inmensa misericordia nos perdonó de nuestros pecados. Y nadie puede juzgarte por tu pecado. Nadie lo puede hacer, porque Dios te perdonó. Y aún aquella persona que te señale con el dedo diciendo que tú eres esto, tú eres lo otro, lamentablemente esa persona está tan hundido en el pecado que él no puede ni él mismo salir de él. Solamente Cristo puede sacar a esa persona del pecado. Yo siempre le digo a las personas, recuerda siempre de que Dios conoce tu nombre y conoce tu pecado. Y Satanás, el diablo, conoce tu pecado y conoce tu nombre. Pero escuchen bien, Dios siempre te llama por tu nombre. Y Satanás siempre te llama por tu pecado. Entonces cuando alguien venga a recordarte tu pecado, tú sabes quién
está llamando? ¿Quién te lo está diciendo? Entonces vamos a hablar acerca del perdón, porque a veces entre nosotros mismos no nos perdonamos y debemos de perdonar. Dice la palabra de Dios bien claro: perdonáis los unos a los otros. Y quería leerle Mateos 18. Mateos 18, 23. Dice así: los dos deudores, escuchen bien esto para que aprendan una lección acerca del perdón. Aleluya. Deja ponerme los ojos por ti. Dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Un rey quería hacer cuentas con sus siervos. Aleluya. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Imagínense qué cosas son 10,000 talentos. Imagínense que usted deba 64,000 millones de dólares. ¿Quién puede pagar eso? Que usted deba 64,000 millones de dólares. ¿Quién? Pero ¿quién puede pagar esa deuda? Nadie la puede pagar, ¿verdad? Entonces esa deuda dice así: a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te la pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia. Ustedes saben que es misericordia. A veces entre nosotros no tenemos misericordia. Entre nosotros no tenemos misericordia. Entre nosotros nos humillamos constantemente. Entre nosotros nos destruimos constantemente. A veces decimos el secreto de la otra persona para congraciarnos con otra persona. Una persona quiere darnos trabajo, miren, y hay dos personas, pero el trabajo es para uno solo. Entonces, ¿qué hacemos? Le contamos: este es una persona así, o mala, una persona que no trabaja bien, una persona, y entonces humillamos a esta persona para que nos den el trabajo a nosotros. Nosotros no tenemos misericordia. En la misma, cuando nos emborrachamos, decimos las debilidades de la otra persona, y eso no se hace. De hombre a hombre, eso no se hace. De ser humano a ser humano, eso no se hace. Sin embargo, lo hacemos constantemente, humillando a la persona que tenemos al lado, para poder ganar algo delante de alguien, un buen señor que te va a dar un trabajo, solamente por un día. Y no tenemos misericordia. No tenemos misericordia. Y eso ocurre entre los cubanos muchísimo. Y eso ocurre entre los haitianos. Y eso ocurre entre los mexicanos. Y eso ocurre entre los hondureños. Eso ocurre en todo el mundo. Entonces, cuando estamos nosotros abajo, queremos que tengamos misericordia. Y no la tenemos. Y no la tenemos. Entonces quieren que tenga misericordia contigo cuando tú no la tienes con la otra persona. Aleluya. Entonces seguimos con la deuda. Aleluya. Y dice así: entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia conmigo, y yo te lo pagaré. El hombre postrado con lágrimas en los ojos, porque no quería que le vendieran su hija y no quería que le vendieran su mujer, porque debía mucho dinero. Entonces el siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda.
perdona. Yo te perdono la deuda. Cristo, eso fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario con nuestros pecados. Nos perdonó nuestros pecados. Pero sin embargo, hay personas que le recuerdan el pecado a la otra persona. Tú eras homosexual. A ti te gusta ver esto y esto en oculto. Pero ¿por qué tú se lo recuerdas, hermano? Si tú estás en la misma condición que él. No porque tú quieres tener la posición que él tiene. Lo hacemos por envidia. Hermano, el diablo te usa y al final de la historia el diablo te va a destruir también. Lo va a hacer porque él simplemente quiere tu alma. Amén. Entonces dice, el Señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos. Oye esto, ya tu deuda fue perdonada. A uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, le debía menos que lo que él debía. Y dice, oye esto, ay mi Dios. Debía menos y dijo, aleluya, págame lo que me debes. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos, una persona que estaba por debajo de él. Él debía 64,000 millones de dólares y el otro le debía a él solamente 100 pesos. Pero le decía, le ahogaba diciendo, y haciendo de él, le ahogaba, lo apretaba por el cuello diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel por 100 pesos. Lo echó en la cárcel por 100 pesos nada más. Mira esto, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándoles a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No había tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Esta historia es bien sencilla, pero bien profunda, porque a veces no nos perdonamos. Tú quieres que te perdonen, oye, escucha, tú quieres que te perdonen tus faltas, pero tú no puedes perdonar las faltas de otros. Mira qué interesante, tú quieres que te perdonen a ti, pero tú no quieres perdonar las faltas que otros tienen contigo. Dice la palabra de Dios bien claro, perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aleluya. Dios te perdona si tú perdonas. Así de simple y directo. Si tú perdonas, Dios te perdona. Si tú no perdonas, no vas a encontrar perdón de Dios. Escucha, esta palabra es para todos nosotros. Por eso debemos de perdonarnos los unos a los otros. No, que tengo que olvidar, no, tú no puedes olvidar, solamente tienes que decir, Dios es el juez. Solamente tienes que decir que Dios es el juez, porque Dios te perdona. Cuando tú tomas la decisión de no perdonarlo, tú te estás haciendo juez.
Estás tomando el lugar de Dios, porque Dios verdaderamente es el único que perdona. Y el sacrificio lo hizo Cristo en la cruz del Calvario para que todo el mundo fuéramos perdonados. Todo el mundo, quien cree en Él será salvo. Amén. Todo el mundo, quien cree en Él será salvo. Así que, mi hermano, espero que este pequeño mensaje lo tomes en la conciencia, en la situación que tú estés, en la situación que tú te encuentres. Dios te va a perdonar. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos vamos a morir todos vamos a morir y todos vamos a estar delante de la presencia de Dios. Todos. No somos semillas. Eso lo decía mi abuela, no somos semillas. Todos vamos a morir. Mi pecado ha sido perdonado. Mi falta ha sido perdonada. La tuya también va a ser perdonada. Si tienes 2 o 3 mujeres, va a ser perdonado. Nuestras faltas todas han sido perdonadas. Dicen, pero si este muchacho es pecador, este muchacho es un sucio, este muchacho es un descarado, un sinvergüenza. Todas las opiniones que puedan tener en contra mía, Dios me ha perdonado. Si lo ha hecho conmigo y lo hizo con Pablo, que fue un asesino de cristianos, y lo hizo con todos los presos, ¿por qué no lo va a hacer conmigo? ¿Por qué no lo va a hacer contigo? Dios te perdona y Dios te ama. Que Dios te continúe bendiciendo. Espero de que este pequeño mensaje haya quedado grabado en tu corazón. Dios es bueno todo el tiempo. Quiero decirle algo, mis hermanos. Quiero decirle algo. Ustedes saben que somos pecadores, ¿verdad? Pero gracias a Dios, por la muerte de su Hijo Jesucristo, somos libres al pecado. Libres del pecado. Amén. Entonces, yo quiero leerle a ustedes Romanos 6. Semanas atrás, cuando yo me paraba aquí, tenía miedo de hablar. Pero tuve un sueño